Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio León, yo soy director de Here Realtor y una vez más les traemos un webinar para poderles dar un poquito más de información y puedan conocer un poco más de bienes raíces. En este caso, el webinar es cómo invertir en bienes raíces sin fracasar en el intento. Y para este tema, pues yo creo que no podía ser alguien mejor que Ale Huerta, que es la directora de Desarrollo Comercial en Huella Desarrollos. Bienvenida, muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Y pues bueno, para dar un poquito de contexto, hay muchas personas que quieren invertir en bienes raíces, no saben por dónde empezar, no saben qué tomar en cuenta, no saben con quién, qué tipo de proyecto. Yo creo que eso es algo muy interesante el poderlo abordar para que tú puedas identificar qué puntos son los relevantes o qué puntos son importantes y puedas tomar una decisión que al final de cuentas pues es una decisión patrimonial, ¿no? Y creo que es algo bastante importante. Para esto preparamos 7 puntos que son los que creemos que son más relevantes para un tema de inversión en bienes raíces y pues bueno, esperamos que les agreguen valor. ¿Por dónde pudiéramos comenzar? Pues bueno, el primer punto que tenemos es conocer muy bien cuál es tu objetivo de inversión, ¿no? Que no haya sorpresitas en el camino, que no haya cosas diferentes. Entonces creo que partiendo de esto puedes saber cómo te vas a asesorar, qué es lo que vas a buscar y por dónde vas a buscar, ¿no? Totalmente, y creo que lo importante es, pues siempre hay muchas empresas que te pueden ayudar a gestionar y ayudarte a perfilar qué es lo mejor para ti, pero el primer paso que debes hacer es identificar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y existen diferentes tipos. Uno es invertir en bienes raíces para tú usarlo, ya sea para ti o para tu familia, que creo que es una parte importante en la cual analizarás características del inmueble ya más para un tema de uso, ¿no? ¿Cuántas recámaras necesito? ¿Qué ubicación? ¿Cómo está distribuido la unidad? ¿Qué amenidades tiene el proyecto? ¿Qué son amenidades que tú quieras utilizar? También si tienes hijos, si no tienes hijos, en qué etapa de tu vida estás, ¿no? Todo eso es muy práctico. También tomar en cuenta que muchas veces queremos espacios enormes, cuando muchas veces podemos tener espacios pequeños con muy buenas distribuciones y puede ser más sencillo en temas de mantenimiento, en temas de limpieza, de todo, y lo puedes tener en mejores condiciones. Totalmente, y creo que tocas un punto importante, el paradigma, por ejemplo, de los departamentos. En temas de seguridad de comunidad es inmensamente más cómodo, ¿no? Entonces, si en vez de querer tener un patio de, no sé, 12 metros cuadrados y tienes 500 metros de amenidades en un departamento, creo que hay una gran diferencia que es importante ponerse sobre la mesa para valorar, ¿no? También creo que es importante en dónde está la propiedad, la ubicación. ¿Por qué? Por temas de trayecto, ¿no? Al final de cuentas, pasamos muy buena parte de nuestras vidas en los trayectos, y mientras más cerca estemos de las escuelas, del trabajo, de los lugares donde nos gusta ir a cenar, por ejemplo, creo que es una decisión también, o una parte importante a tomar en cuenta, ¿no? Totalmente. Si no es para uso, ¿para qué podría ser? Pues si lo quieres, por ejemplo, para una inversión patrimonial en donde tú estés recibiendo cierto flujo mensual, en donde tú recibas rentas, y bueno, y creo que ahí hay diferentes tipos, ¿no? De unidades que podemos querer. Por ejemplo, está el tema vacacional, que es muy rentable. Que es muy rentable y que además ahí pues tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque lo puedes disfrutar tú y además puedes tener un rendimiento de todo esto. Y como son zonas que están siendo punta en cuestión de desarrollo, o sea, traen curvas de plusvalía bastante atractivas, si combinas las dos, que son los rendimientos que te puede dar a través de rentas vacacionales, más lo que va a estar ganando de valor tu patrimonio, creo que también es algo interesante. Yo por ahí les digo, si no traes 20 puntos porcentuales arriba, combinando plusvalía y cap rate o el porcentaje que te da anualmente de rentas, consideraría que no es una gran inversión, ¿no? Entonces yo creo que es un tip importante que pudieran tomar en cuenta. Sí, no lo hagas. Digo, porque vas a encontrar otras oportunidades que por el mismo monto y en las mismas condiciones te van a dar una muchísimo mejor plusvalía y mayor certeza en tu inversión, ¿no? Que aquí nada más hay un punto importante, es encontrar a un buen administrador, ¿no? A alguien que gestione muy bien la renta en temas vacacionales, que sea experto. Creo que es parte clave. Si gustan y tienen interés un poquito más en esto, se pueden acercar con nosotros y les podemos decir qué tipos de esquemas, qué tipos de proyectos traen este tipo de inversión
que pueda ser muy atractivo y rentable para ustedes, ¿no? Sí, porque muchas veces incluso queremos jugar a los administradores de Airbnb. Y es un dolor de cabeza. Exacto, es un dolor de cabeza y uno no se imagina lo que conlleva, ¿no? ¿Qué otro además de vacacional hay? Pues podemos tener comercio, por ejemplo, los locales comerciales, que también ahí hay muchas ventajas, por ejemplo, te rentan por periodos muy largos. Correcto. El mantenimiento es menor, entonces, pues ahora sí que pueden ser inquilinos menos latosos, ¿no? Que aquí podríamos decir el famoso riesgo-beneficio, ¿no? En un vacacional hay fluctuaciones por temas de ocupación, pero en un promedio es más rentable, ¿no? Pero hay más riesgo, entre comillas, porque tenemos estos picos de temporadas altas y bajas, ¿no? En un comercial es más de largo plazo, entonces, como dices, son rentas de 3, 5 años regularmente, es más estable, pero es menos rendimiento. Entonces, también, al final de cuentas todo se equilibra, y ¿no? como mencionas, pues el tema del riesgo, ¿qué pasa si se me sale? Ya se había adecuado toda la unidad para ese comercio, entonces pues ahí puedes tener un mayor tema, a que por ejemplo en el tema residencial, en donde si se sale tu inquilino, pues sabes que ya va a estar adecuado para la siguiente persona que llegue a vivir ahí, ¿no? Para el siguiente usuario. ¿Qué es el que residencial? Que es el tercer punto, o el tercer tipo de inversión patrimonial. Consideraría que es como el más típico, es como el que la mayoría de la gente invierte, que es un departamento, una casa, la rento por periodos de un año, que es muy seguro, que siempre hay demanda de vivienda residencial y es una parte interesante, pero al ser tan seguro es de los que menos rendimiento te da, ¿no? Para platicar de rendimientos, un residencial te debe dar entre un 4 y un 6% anual, un comercio te debe dar entre un 7 y ya los buenos un 9% anual, y en vacacional ya estamos hablando de los 9 a los 15, dependiendo la zona, ¿no? Porque todo tiene que ver y está ligado con un tema de ocupación. Entonces, son como los tres tipos diferentes que creo que es importante que los conozcan y que desde ahí ustedes empiecen a pensar cuál es el que más les llama la atención para poder decidir en primera instancia en qué quiero invertir, ¿no? Totalmente, y creo que ahí está la ventaja en lo que hacen ustedes, ¿no? Que si alguien no sabe en qué invertir, fácilmente se puede acercar con ustedes y ustedes les pueden pues dar todo el abanico de opciones y asesorar en ese tema. Que además es sin costo. Al final de cuentas, mis servicios o nuestros servicios del equipo es sin costo. Nosotros, al final de cuentas, lo que ganamos es por una comercialización de un bien raíz. El asesoramiento va intrínseco en el mismo proceso, ¿no? Entonces, aprovechen esta parte que nosotros estamos súper disponibles para eso, ¿no? Y pues bueno, el otro tema de inversión, que ya no es un tema patrimonial, es la especulación, ¿no? Totalmente. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, ahí tú compras un inmueble en preventa o en primeras listas de precios, por ejemplo Friends and Family, nosotros que invitamos a nuestros mismos clientes a que participen en estos esquemas de inversión, pueden comprar en las primeras listas de precios y revender una vez que el proyecto se vaya a entregar o en una etapa posterior. Entonces creo que esto es muy interesante porque tienes plusvalías altísimas con una inversión bastante segura. Tú estás invirtiendo en tierra, en un bien inmueble y pues lo único que tardas en obtener esa inversión de regreso con un rendimiento muy interesante es lo que tarda el inmueble en desarrollarse, ¿no? Totalmente, y creo que esto nos liga a un siguiente punto que es el potencial de inversión. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo, y por ejemplo aquí en Guadalajara damos un ejemplo muy claro, no es lo mismo haber invertido en el sur hace 12 años que invertir ahorita, las plusvalías son muy diferentes. Por ahí dicen, el factor más importante de inversión en bienes raíces es la ubicación. Y creo que podemos todos estar de acuerdo, pero desde mi perspectiva hay uno todavía más importante que es el timing. ¿Qué significa esto? Agarrar las curvas de plusvalía más altas en donde estas zonas son más deseables y esta deseabilidad detona que se incrementen los precios, ¿no? Y me ligo al punto anterior del tema de especulación. También es importante saber en qué tiempo escoger estos proyectos que están en preventa. Totalmente. Para agarrar estas curvas que son las más altas, que en preventa tú deberías de estar capitalizando entre 30 a 45% en un periodo de 24 a 36 meses, ¿no? Entonces creo que esto también es importante identificarlo muy bien, que sea una zona que tú detectes que se empieza a desarrollar, puede ser una opción, o la otra, que es una zona que tiene 5 o 10 años manteniendo una plusvalía muy estable, ¿no? Claro, y ahí nosotros como desarrolladora tenemos un reto muy importante que es desde la conceptualización del proyecto poder identificar esto, ¿no? Que todo el tiempo que nos toma la conceptualización
nosotros ya estamos identificando cuáles son estas ubicaciones que en un momento dado les van a permitir a los compradores tener la mayor plusvalía. Y tengo entendido que incluso hay una razón financiera de desarrollo para esto, que es la razón venta-construcción. Exacto. ¿Qué significa esto? Esto te habla mucho de la demanda de tu proyecto, o de la capacidad de demanda que hay para adquirir tu proyecto, ¿no? ¿Cuánta demanda hay versus la construcción que tienes? Si yo vendo muchísimo más rápido de lo que construyo, pues esto me está hablando de que hay muchas personas que están buscando un proyecto con características como el que yo estoy ofreciendo. Entonces, lo que tengo entendido, ustedes no desarrollan en lugares donde haya un 50% más de demanda que de la oferta en la zona. Es correcto. ¿Qué quiere decir? Que hacen falta unidades, entonces se desarrolla ahí para que se satisfaga esa necesidad, y ese 50% pues no se cubre en 3, 4 o 5 años. Entonces esto se traslada también a los inversionistas, porque van a poder recolocar el bien en una velocidad interesante y obviamente a un precio interesante, ¿no? Y esto es pues tal cual una garantía para nuestros inversionistas, es toda seguridad. ¿Por qué? Porque si en un momento dado yo lo quiero revender, lo puedo hacer, o si en un momento dado lo quiero rentar, también va a haber la suficiente demanda para poder hacerlo. Totalmente de acuerdo. Entonces, volviendo al segundo punto, el potencial de inversión, hablamos de ubicación, hablamos del timing que comentabas, correcto. Importantísimo. ¿Y qué otra cosa podríamos contemplar? Por ejemplo, el tipo de proyecto en el que estás invirtiendo. Tenemos proyectos, por ejemplo, de usos mixtos, tenemos proyectos 100% residenciales, proyectos comerciales. Entonces, ¿en qué es en lo que vas a invertir, ¿no? Que va un poco ligado pues con el objetivo, con el punto anterior. Entonces, creo que es muy importante también tomar eso en cuenta para conocer las características y los beneficios que hay en ese tipo de inversiones. Totalmente. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, si decidieran invertir en un local comercial, no es lo mismo invertir en un local que está por ahí solito en una calle a que esté dentro de un proyecto lifestyle. Que claro, tiene... el mercado cautivo que ya tienes de entrada, pues ya te está facilitando. Que hay departamentos, que hay oficinas, y que esto hace que, como bien dices, tengas ya un mercado cautivo que te ayuda a tener un flujo constante, ¿no? Y obviamente también que esté en una avenida que tenga flujo, porque pues esto al final de cuentas te va a traer walk-ins o te va a dar vista hacia el público en general, ¿no? Entonces yo creo que es una parte importante, ver el tipo de proyecto. Y la otra es también el tipo de unidad. ¿Por qué? Porque regularmente existe, por ejemplo, un paradigma en el mercado que las unidades más grandes se rentan más rápido. Y esto es regularmente viene del paradigma de tengo más espacio, ¿no? Y por haber más espacio es más atractivo, y al ser más atractivo lo rentas más rápido. Pero hay un factor que no analizamos: ¿cuánto va a costar de renta? ¿Y cuánta gente hay que pueda pagar este monto de renta, ¿no? Entonces, si yo compro un departamento de 3 recámaras, porque es lo que me gustaría usar a mí, que obviamente más grande, más espacioso y pues más a gusto, sí. Pero pues la renta va a ser mucho más alta. Hay menos gente que tiene esa capacidad económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para renta nosotros recomendamos mucho unidades pequeñas, porque ahí sí en distribución económica hay muchas más personas, lo vas a poder rentar más rápido, y al haber más demanda también puedes cobrar más por metro cuadrado. Entonces tu inversión termina siendo más rentable. Entonces creo que es una parte importantísima también sobre escoger el tipo de unidad, pero volvemos al paso anterior. Tener muy claro el objetivo. Exactamente. Totalmente. Y también otro tema es que si tú logras acceder a las primeras listas de precios, tú puedes escoger la unidad que sea la más demandada, ¿no? O la que más personas quieran. Entonces, en un momento dado, si tú estás compitiendo dentro del mismo desarrollo contra otras unidades, pues van a elegir primero la tuya. Entonces, por eso creo que es importante asesorarse bien en este tipo de decisiones y también poderlas tomar con cierta agilidad, ¿no? Tener esa asesoría que te permita elegir de las primeras unidades en las ubicaciones privilegiadas dentro del desarrollo, que en un momento dado vayan a tener más demanda, ya sea para revender o para rentar. Y creo que esto nos lleva al punto 3, que son las etapas de venta, ¿no? Ahorita tú comentabas sí. acceder a las primeras etapas. ¿Cómo yo, que no conozco de bienes raíces, puedo acceder a eso? Por ejemplo, en Huella Desarrollos tenemos estas dinámicas en donde siempre nuestra cartera de clientes las invitamos a las primeras listas de precios
para que ellos se vuelvan pues prácticamente como socios nuestros, ¿no? Que tengan este beneficio al ser cliente de Huella. Entonces nosotros los invitamos para que ellos sean los primeros quienes puedan acceder a las inversiones de los demás proyectos. También creo que en GEI hacen varias dinámicas en donde también se abren al público en general para que más personas tengan acceso a estas primeras listas de precios. Que son las famosas primeras manos, que es principalmente poder tener el derecho de la primera mano, valga la redundancia, de compra de un bien raíz, ¿no? Donde encontramos una lista más liberada en cuestión de la disponibilidad de unidades y, por lo que comentabas ahorita, agarra las primeras listas de precios, ¿no? Una pregunta, Sergio, ¿los clientes en dónde pueden dar seguimiento o alguien interesado en dónde puede estar dando seguimiento a estas primeras manos o cómo se puede enterar? Por supuesto, con nosotros pueden entrar a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, o pueden marcarnos al 1814-4444 y con muchísimo gusto les podemos decir cuáles son los proyectos que vienen, cuáles proyectos son todavía atractivos para un tema de especulación, cuáles proyectos se adaptan más para el usuario final, que ahora sí que tenemos una gama bastante amplia de producto que logra satisfacer las diferentes necesidades, ¿no? Entonces, volvemos ahorita, tenemos una etapa de primera mano que muy comúnmente en el mercado se le llama Friends and Family, ¿no? Claro. Que sería una. ¿Cuál sería otra etapa de compra? También hay algo muy importante ahí que es cuánto tiempo estás dispuesto a esperar por tu unidad, ¿no? Porque probablemente tú ya requieras esa unidad, ya sea para habitarla o para algo más. Entonces también ahí creo que hay que ponderar eso. Probablemente no tengas la mayor plusvalía o esta plusvalía de primera mano. Evidentemente tendrás la plusvalía de la zona, más no la ventaja de acceder a la primera lista de precios. Pero vas a disponer de tu unidad pues de manera muy rápida. Totalmente, creo que es una parte importantísima el cuánto tiempo tengo la oportunidad o tengo la disponibilidad de poder esperar, ¿no? Claro. Evidentemente, entre antes compres del tiempo de entrega, esta plusvalía la vas a capitalizar tú. Entonces, mientras más temprano llegues a la fiesta, como bien dicen, vas a tener o a gozar de la mayor plusvalía de un proyecto, ¿no? Pero si dices, ¿sabes qué? Yo ya no puedo porque tengo también un crédito hipotecario el cual quiero utilizar y no quiero que dejar pasar más tiempo, tal vez no vas a capitalizar un tema de plusvalía tan atractivo, pero ya vas a llegar a una etapa en donde incluso ya podrías ver y tocar el inmueble, ¿no? Entonces también son tipos diferentes de inversión. Y los dos tienen sus ventajas, ¿no? Exactamente. En uno ya puedes ver el inmueble y tienes un uso inmediato, que sería la ventaja. Y en el otro vas a tener la ventaja de poder escoger disponibilidad y capitalizar las mejores plusvalías. Y no solamente la plusvalía es, si tú compras a un precio más barato, al momento en que tú lo pongas a la renta, te va a ser más rentable porque lo vas a rentar tasado al precio final, no al precio en el que lo compraste. Entonces creo que esta también es una parte interesante de hacer rendir más tu dinero, ¿no? Totalmente de acuerdo y creo que, bueno, esto es muy importante, probablemente si te compras un departamento en Tulum, pues no estés dispuesto a esperar tanto por él, ¿no? Porque lo quieras ya y ya quieras, claro, ya quieras empezar tus vacaciones a vacacionar allá. El día de mañana, totalmente. Sí. Que volvemos a lo mismo, creo que, y por eso lo pusimos en el punto 1, hay que definir cuál es tu objetivo, ¿no? Creo que es la parte principal. Y bueno, ¿qué otro punto importante debemos de tomar en cuenta en bienes raíces? Pues bueno, está el tema de planes de financiamiento. Digo, sabemos que cada proyecto pues tiene tiene etapas distintas y también tiene diferentes planes de financiamiento, entonces ver cuáles son los que se ajustan más con lo que estás buscando o con lo que dispones, ¿no? Entonces, la ventaja ahorita es que ya no necesitas disponer de un monto muy alto o de muchos recursos para poder acceder a este tipo de inversiones, ¿no? Qué interesante que antes quienes tenían la oportunidad de adquirir una inversión de este tipo, una unidad así, tenías que ahorrar durante años para totalmente. Pagar la propiedad completa, porque no había este tipo de políticas que te podrían hacer más accesible una compra, ¿no? Exacto. Y podemos ver, por ejemplo, en políticas comerciales, en proyectos que van desde los 20 de enganches, a veces salen promociones de 5 de enganches más mensualidades que son muy atractivas, que no son tan constantes, pero hay que estar cazando precisamente estas oportunidades. Y esto, pues,
tú compras a un precio de lista, por ejemplo ahorita del 2022, y puede ser un inmueble que te entreguen en el 2024, ¿no? Y que tú puedes ahí, por ejemplo, sacar un crédito y que tu inmueble se pague solo, ¿no? Con las mismas rentas que estás recibiendo, tú puedes ir cubriendo tu crédito hipotecario. Totalmente, y creo que es una parte muy interesante porque hoy por hoy los créditos hipotecarios tienen tasas muy baratas. Estamos hablando de los 9% promedio anual, ¿no? Y un bien inmueble, por ejemplo, ya en zonas vacacionales te genera un 10% anual. ¿Qué quiere decir? Que la operación de tu unidad va a estar pagando tu crédito y la plusvalía además es tuya, ¿no? Entonces creo que es algo bien interesante porque no tienes que devengar el total de la propiedad, te apalancas con un crédito hipotecario y el crédito te lo paga el usuario, o tu propiedad la paga el usuario, ¿no? Entonces creo que financieramente es algo extremadamente atractivo que anteriormente en bienes raíces no lo podíamos ver todos los días y creo que es algo bastante interesante. Y pues bueno, también además de acceder a créditos hipotecarios, tienes 2 años para poder seguir ahorrando, tienes 2 años para poder liquidar alguna deuda que tengas y poder incrementar tu aforo para una propiedad un poquito más grande, que eso con mucho gusto también los podemos asesorar con expertos de brokers hipotecarios que nos ayudan a tomar esas decisiones de manera anticipada en cómo me tengo que comportar en un tema financiero, de ingresos, de egresos, de apalancamiento, para que te puedas preparar desde antes a un crédito hipotecario y no al momento que lo quieras sacar te digan todavía no estás listo y espérate otros 2 años más, ¿no? Ya, o este tipo de esquemas en los que tienes mensualidades subsecuentes al enganche también te pueden ayudar a que no sea tanto lo que desembolsas de inicio y que puedas ir cubriendo el costo, ¿no? Que además algo atractivo de eso es, aparte que vas liquidando tu inmueble, al tú darle flujo a un desarrollador en preventa, el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces, ¿en qué se convierte esto? En descuentos. Entonces, al más alto nivel de porcentaje de enganche que puedas llegar a dar, o mensualidades que puedas llegar a dar durante el transcurso de la obra, o incluso si tienes el capital, en vez de tenerlo guardado en el banco, que esté perdiendo valor en el tiempo, a que te puedan dar un descuento muy atractivo por pagarlo de contado, creo que son otras alternativas que pueden ser muy interesantes para el mercado meta, contemplando para qué lo quieras, ¿no? Súper interesantes, o sea, estos descuentos pueden llegar hasta 20%, ¿no? Exacto. O incluso más. Entonces, bueno, tú le puedes ganar de hoy a mañana ya un 20% a tu inversión, entonces vale mucho la pena. ¿Qué producto financiero te da un 20% de rendimiento? Claro, ahorita, y con la seguridad que te das. Que son los bienes raíces, que algo importante es, bienes raíces, por lo menos en México, nunca se ha depreciado, por lo menos no hay registro de que se haya depreciado, incluso en la crisis 2008 que fue inmobiliaria, fue un tema hipotecario inmobiliario, ¿no? Todo el mundo perdió valor en sus bienes raíces, solo hubo 2 países que no perdieron, que fue Alemania y México. Incluso México presentó un 4.6% de apreciación en los bienes durante este periodo. Y creo que es algo muy interesante porque México está blindado debido a que hace falta oferta de bienes raíces, la demanda es por mucho superior y esto hace que tengamos pues, un incremento constante, ¿no? Claro, totalmente eso pues te sustenta mucho la inversión que esté haciendo el cliente, ¿no? Y también otro tema muy importante de sustento es el tema legal, que esto pues nos lleva al siguiente punto, ¿no? O sea, lo primero que yo puedo revisar o cómo puedo revisar que se está haciendo un proyecto de manera correcta es cumpliendo con todos los requerimientos que esa zona o que ese predio en específico me permite a través del plan parcial. Exacto, para eso existe un reglamento que es el plan parcial de desarrollo, que es un instrumento público para que lo pueda ahora sí que revisar quien quiera. Yo creo que es la parte más importante porque ha habido N cantidad de desarrolladores que al final no les terminan dando cuentas catastrales, no les permiten conectarse a la red pública de agua potable, o a temas de drenaje y alcantarillado, y esto es porque no cumplieron con el reglamento del plan parcial de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué limita el plan parcial? ¿Qué limita? Pues limita el espacio en el que vas a desarrollar, limita la cantidad de unidades, el uso de suelo, qué tanto lo puedes usar, los giros de las unidades, si puedes hacer locales comerciales, si puede ser solo residencial.
Entonces es muy importante esto y la ventaja es que es público. Entonces cualquiera puede tener acceso a esto, lo puede consultar y puede confirmar que se esté ejecutando un desarrollo de la manera correcta. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos metros de construcción puedes construir? Válgame la redundancia. ¿Qué alturas puedes llegar a tener? Los niveles, sí. Si se requieren elevadores por la altura, los cajones de estacionamiento que estás obligado por reglamento urbano, todo esto literal viene en este reglamento. Entonces, mientras encuentres una desarrolladora que está cumpliendo ahora sí que a la letra el plan parcial de desarrollo, que es este reglamento, yo creo que ahí es el factor más importante que podríamos llegar a tomar en cuenta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto, bueno, una vez que ya sabemos exactamente cómo debe de ser el proyecto que vamos a desarrollar, pues ahora viene la parte arquitectónica, ¿no? Que claro, es algo a lo que le damos mucha importancia en Huella, en desarrollar proyectos que vayan acordes al entorno y no que queden bien en el entorno, sino que puedan sumar al entorno, que puedas reconocerlos, que puedas ubicarlos, identificarlos. Por ejemplo, el proyecto de los triángulos rojos, ¿no? Gamboa, exacto. Entonces, que incluso estos triángulos vienen de una arquitectura regionalista que se da mucho en la colonia americana y Lafayette, ¿no? Es correcto. Entonces, yo creo que eso está súper padre en el tema de que los proyectos traen alma. No es el típico desarrollo prefabricado, blanco, que parece cajita de zapatos con ventanales de aluminio, que te puedes encontrar en cualquier lado de México y literal es copy-paste de una ciudad a otra, y eso pues, al final no tiene un alma o una esencia como tal. Estos proyectos que toman en cuenta no solamente la arquitectura de los alrededores, sino qué materiales también se utilizan. Eso es muy importante, sí, que utilices efectivamente el material de la zona y que en un momento dado, si necesitas reemplazarlo o algo, que puedas acceder a ese material y que no sea sumamente costoso. Que por ende exactamente va a ser menos costoso porque es un material que está en el mercado cercano, y además una parte importantísima es, por ejemplo, en proyectos en zonas vacacionales, que de repente quieres meter una madera que no es de ahí y que la salinidad y el calor se la va a comer en 6 meses, un año, y vas a tener que invertirle en volver a cambiar esto, por ejemplo, si estuvo en una fachada, ¿no? Entonces, estos pequeños detallitos, creo que además de que sean visualmente más atractivos, porque realmente considero que sus proyectos lo son, también sean más sustentables o tengan que ver con el entorno. Y también lo que he escuchado por ahí que lo mencionan muy seguido es el crear ciudad, ¿no? Crear ciudad y crear comunidad. Que sean proyectos que puedan integrar a la gente de la zona con el proyecto, que puedan, en los que pueda haber alguna convivencia en las amenidades, que puedan tener este sentido de comunidad y esta cultura, ¿no? Esta cultura que tenemos en Huella, y también que a la par esto resulte en ahorro de mantenimiento. Totalmente. Eso nos puede llevar al siguiente punto, ¿no? Sí. Si pagas, perdón que te interrumpa, si pagas cuotas de mantenimiento muy altas, pues al final tu inversión no se va a ver tan premiada como si tú disminuyes el costo del mantenimiento. Y eso yo creo que ahora sí que desde la cancha de comercializador, que es a lo que nosotros nos dedicamos en Hey Realtor, podemos comparar con muchos productos en el mercado, ¿no? Y algunos van a tener más amenidades, menos, mejor, peor ubicación, más grandes, más pequeños, que es en lo que regularmente los parámetros en los que se mueve el producto, ¿no? O al final de cuentas, el mercado. Yo sí creo que ahí hay un parteaguas en donde ustedes se diferencian de una manera importantísima, que es el tema del fondo dejando huella, ¿no? Y que liga mucho o más bien el tema de mantenimiento que estabas comentando ahorita, está dentro de este fondo dejando huella, ¿no? Totalmente, y creo que todo esto que resulta en ahorro de mantenimiento va muy importante, va mucho de la mano en que todos nuestros proyectos continúan administrados por nosotros. Entonces esto es muy importante para quien compra, porque sabe que no va a ser un proyecto que una vez que se le entregue cubrimos el año de garantías y después ya no nos haremos responsables del proyecto. Entonces desde que se conceptualiza el proyecto lo conceptualizamos con la idea de que este proyecto va a ser administrado por nosotros, desde materiales, amenidades, espacios, todo esto, pues nosotros al final va a ser nuestra tarjeta de presentación, y el mantener el proyecto en condiciones óptimas
va a hacer que las personas sigan acercándose con nosotros y sigan comprando con nosotros. Y además de que evidentemente al tener ahorros de mantenimiento, por ejemplo con el fondo Dejando Huella, tengo entendido que se va a una inversión que provoca un rendimiento anual. Exacto. Y con esto logramos bajar entre un 25 y un 35% el costo de mantenimiento. Exacto, el 3% de la venta se destina a este fondo y este fondo tiene diferentes verticales. Y bueno, pues una de la que comentábamos ahorita, que es el mantenimiento, pues sí genera un ahorro muy importante, ¿no? Entre un 25 o 30%, como mencionas. Pues incluso un poquito más en algunos, tengo una Ciudad Granja debe andar más o menos como al 35%. Sí. Y lo padrísimo es que nunca se limitan ahí, siempre se está buscando el cómo poder generar más, ¿no? Y esperemos poder tener algún día un proyecto que sea 100% sustentable. Que ya hay posibilidades con alguno por ahí de sus productos como Hayworking, por ejemplo, que a través de los servicios puedes tener ingresos para el proyecto. Y para lograr bajar muchísimo los costos de mantenimiento. También otra de las ventajas es esto de utilizar la tecnología, ¿no? Utilizar la tecnología a tu favor. Hoy en día ya no te puedes quedar atrás con temas de tecnología, entonces poder implementarla para que esto facilite muchísimo más el estilo de vida de quien habita el proyecto y que también genere muchísimo más ahorros para quien invierte en el proyecto. Totalmente, y estos ahorros, por ejemplo, pues evidentemente impactan en el bolsillo del usuario de manera directa, ¿no? Pero también impactan el proyecto porque ya no es un presupuesto base, entonces el mantenimiento preventivo se lleva a cabo en tiempo y forma. Y esto hace que no llegue el correctivo, el famoso, ya se descompuso el elevador. Cuotas extraordinarias. Cuotas extraordinarias para todos, vamos a pintar la torre porque no se dio mantenimiento bien, cuotas extraordinarias para todos, que esto, si lo quieres como inversión, evidentemente va a bajar tu rendimiento. Y si lo quieres como usuario, pues tienes que estar devengando gastos que no tenías contemplados, ¿no? Totalmente. Entonces creo que es una parte importante. Y además de que un proyecto se conserve bien durante el tiempo, ¿en qué impacta esto? Directamente en la plusvalía. O sea, ¿por qué? Porque si tú pones dos proyectos en el cual los dos fueron entregados hace 5 años, pero uno se ve todavía como nuevo por este tema de sustentabilidad y el otro ya se ve que tiene 5 años o incluso más porque no contemplaron nada de tema de materiales. Yo adquiriría el que está en buenas condiciones, definitivamente. Y eso es demanda, y la demanda va a hacer que el precio siga incrementando, ¿no? Entonces, totalmente. Creo que es una parte importantísima de la sustentabilidad, que si hoy por hoy los desarrolladores no están pensando en esto, ya van tarde. O sea, el tema del mundo tiene recursos limitados. Entonces, si hacemos proyectos que, como bien dices, desde la concepción traen este diferenciador importantísimo, es el futuro del desarrollo inmobiliario, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, creo que es una parte interesante de que incluso si dentro de tus factores de compra no estás metiendo esto como un requisito, creo que es importante también ya como responsabilidad de nosotros como mercado contemplar, invertir en proyectos que contemplen eso, porque al final de cuentas es lo que nos va a dar posteridad en nuestros desarrollos, sí, y en nuestras ciudades. Sí, ¿no? Y es lo que va a hacer que los proyectos trasciendan, ¿no? O sea, siempre buscando que el proyecto pues sea icónico en la zona en donde se ubica, y esto va a generar que haya muchísima más demanda alrededor del proyecto y que se forme una comunidad mucho más agradable alrededor de él. Totalmente. Pues creo que abarcamos los puntos más importantes de un tema de inversión en bienes raíces y que no solamente no fracases, sino que tengas éxito en este intento. Totalmente, y que muchas veces son cosas que no te dicen, ¿no? Que no te dicen cuando vas a invertir en bienes raíces, que tienes que tomar todo esto en cuenta. Entonces, pues creo que son temas indispensables y además de que son muy útiles. Totalmente. Entonces, a manera de resumen, para quien entró un poquito más adelante a ver el webinar, tenemos 7 puntos importantes. El primero es el objetivo, siempre estar muy atento a cuál va a ser tu objetivo, qué es lo que quiero generar con todo esto. Totalmente. El segundo, estamos hablando del potencial de inversión, ¿no? ¿Qué factores tomar en cuenta para que si lo buscas para inversión, obtengas evidentemente el rendimiento más atractivo, ¿no? Tercero, la etapa en la que estás comprando. Exactamente. Si yo estoy buscando algo de uso inmediato o algo en primeras listas de precios para obtener la mayor plusvalía, eso es muy importante tomar en cuenta.
Totalmente, y que va muy ligado al cuarto, que son las políticas comerciales. Evidentemente, como decíamos, si compras al final, lo vas a tener que liquidar. Si compras en preventas, puedes tener esquemas de financiamiento, Y ¿no? puedes tener descuentos muy atractivos. Exactamente. Entonces, cuarto, políticas comerciales o políticas de compra. Quinto, el tema legal, que pues todo esté en regla. Es muy importante, ¿no? Para que sepas que el proyecto se va a ejecutar con éxito y con los lineamientos del plan parcial que comentamos. Palabra clave, plan parcial de desarrollo. ¿Va? El sexto, el tema arquitectónico. El tema arquitectónico. Por supuesto, evidentemente te tiene que gustar algo, ¿no? Te tiene que gustar el lugar donde vas a vivir. Y eso, si te gusta a ti, pues es muy probable que le guste al mercado si lo quieres para inversión, ¿no? Exacto, y también es importante porque no sabes si en un momento dado esta es otra de las ventajas, ¿no? Que puede cambiar tu objetivo. ¿Qué tal si tú lo compraste para rentar, pero en un momento dado decides irte a vivir ahí, pues que sea un lugar que te guste? O lo inverso, lo compras para utilizarlo, pero no sé, creció la familia, por ejemplo, y necesitamos algo más grande. Si es un proyecto bonito, atractivo para el mercado, lo vas a poner la renta mucho más fácil, ¿no? Claro. Y el séptimo, hablamos del tema de mantenimiento, que va ligado a una cuestión de sustentabilidad, ¿no? Que sí. es el futuro de bienes raíces aquí en el mundo. Sí. Entonces, creo que estos 7 puntos son extremadamente relevantes para que alguien pueda tomar una decisión acertada y, como decía ahorita, no solamente no fracase, sino tenga éxito. Una decisión exitosa, ¿no? Así es. Ya estás hablando de patrimonio, ¿no? Creo que son decisiones muy importantes que debes de tomar en cuenta todos los factores que existen en el mercado, ¿no? Pues bueno, esperamos que esto haya agregado valor a todos ustedes. Sintonícenos porque vamos a estar lanzando un webinar al mes que puede ayudar a agregarles valor. En el siguiente, por ejemplo, vamos a estar hablando de los tipos de inversiones o qué productos de apalancamiento puedes llegar a utilizar de una manera más profunda. Qué interesante. Así es, les anunciaremos por ahí la fecha y pues bueno, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por la invitación. Alejandra Huerta. Muchas gracias por todo. Al contrario, que estén muy bien, muy buenas noches, hasta luego. Bye.